Bien, lo comentábamos al comenzar el programa, los trabajadores del Ministerio de Ecología de la provincia han decidido llevar adelante una medida de fuerza y en línea está Mario Anielo, que es delegado de la Asociación de Trabajadores de Estado, filial Misiones, a propósito de este tema, ¿no? Los trabajadores del Ministerio entonces en una nueva medida de fuerza. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia. Hablemos un Sí, ¿cómo? poco de las condiciones previas, ¿no? De cómo se llegó a la decisión que ustedes han tomado de una medida de fuerza que lleva ya su segundo día, porque comenzó en el día de ayer. Sí, mirá, nosotros venimos llevando adelante una serie de mesas de diálogo, tanto con el ministro de Ecología, Víctor Kreiner, como con el ministro de Hacienda, donde, bueno, hemos tenido algunas soluciones de algunas cuestiones puntuales que hemos planteado, pero con respecto a algunas cuestiones de fondo y a la cuestión particularmente salarial, venimos con un atraso. Aparte nos pasa lo que le puede pasar a todos los trabajadores, ¿no? Cualquier aumento que conseguimos, rápidamente la inflación termina fagocitándolo, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, los últimos aumentos que hemos tenido han sido muy magros, por lo que, bueno, la Asamblea decidió llevar adelante una serie de reclamos, básicamente salariales, ¿no? Y, bueno, hemos tenido mucha repercusión, sobre todo a nivel también de las delegaciones del interior. Las delegaciones del interior no están trabajando, nos están dando vías forestales, así que, bueno, hay un acatamiento bastante importante de la medida de fuerza. Mario, como para ilustrar, un agente del Ministerio que recién se inicia, que recién ingresa a la carrera, ¿cuánto está percibiendo? Esto para comparar un poco con los últimos datos publicados por INDEC en cuanto a lo que es la línea de pobreza y la línea de indigencia, ¿no? Sí, bueno, ahí también hay otro problema. Un trabajador que recién ingresa cobra prácticamente lo mismo que uno que tiene 15, 20, 30 años de antigüedad. O sea que no hay Pero pirámide sí, salarial, digamos. no, es muy poco la diferencia, porque, bueno, los sueldos básicos varían muy poco de año, digamos, en cuanto a la categoría, y la antigüedad tampoco es un monto que se perciba de estar congelada, que perciba y que marque una diferencia. Pero más allá de esto, un trabajador, como vamos a decir, que recién empieza del sector administrativo, cobra unos 85.000 pesos de promedio. Bueno, un guardaparque, un guardafauna, un sector forestal cobra un poco más, pero, bueno, la mayoría del sector que está más castigado, digamos, cobra eso particularmente. O sea que está por debajo de la línea de pobreza, claramente, y bastante por debajo. Sí, bastante. Estamos hablando de que la canasta básica para la región está a 190.000 o 200.000 pesos, así que sí, la verdad que es una situación bastante angustiante. Nosotros estamos pidiendo justamente eso, un sueldo acorde a la canasta básica familiar, un aumento del piso del fondo forestal, que es un fondo de estímulo que tenemos, que actualmente el piso es de 3.000 pesos, pedimos que se suba a 20.000. Y también hemos presentado un proyecto al ministro para aumentar la recaudación en concepto de aforos vinculados a los derechos de inspección de la madera y a las guías forestales. Actualmente los montos que paga un maderero para la extracción forestal son realmente irrisorios. Para dar un número, un metro cúbico de una madera como incienso o guatambú, que se cobra en el mercado de 25.000, 24.000 pesos al metro cúbico, la guía se paga 180 pesos. Claro. O sea que realmente es muy poco lo que se recauda en ese concepto, y, bueno, lo planteamos con un doble fin, ¿no? Primero aumentar la recaudación, pero también que haya un coste económico mayor. Tenemos que tomar en cuenta que esa madera que se extrae más tiene un tiempo de reposición y bueno, es un daño ambiental que estamos pagando como provincia, ¿no? Y que realmente tiene un costo mínimo para la extracción. Mario, el otro tema importante tiene que ver con los últimos aumentos, porque los datos que teníamos que fueron realmente cifras muy magras las que fueron obteniendo en los últimos acuerdos. ¿De cuánto estamos hablando? Y el otro punto importante, lo hablábamos con otra gente de otros sectores de ATE, es que los cálculos se hacen en base a los sueldos de febrero. Claro, es una metodología que tiene el gobierno y que viene trabajando de esa manera hace ya creo que 2 años y pico. Claro, o sea, nosotros nos dijeron, bueno, un 18% en 2 cuotas. Este mes el aumento fue del 9%, pero calculado en base al sueldo de febrero, que fue el sueldo más bajo, digamos, antes del primer aumento. Nosotros, cuando tenemos una inflación mensual
la inflación se hace sobre el precio de la harina del mes pasado, no del precio de la harina de febrero. Entonces, nos venden esto, bueno, no, le estamos empatando la inflación, tuvieron un aumento total del 70% hasta ahora. Y bueno, 70%, pero en base a qué sueldo. El monto, nosotros el último aumento del 9% fue de unos 3.500 pesos, 4.000 pesos. Realmente no es algo que nos cambie, digamos, al momento de ir al supermercado para abastecerlos, digamos, que nos suban 4.000 pesos en un mes. La verdad que es bastante poco, ¿no? Y más tomando en cuenta que partimos de un piso salarial muy bajo. Entonces, bueno, sí, el gobierno nos vende esta idea de que, bueno, le estamos empezando a la inflación, pero bueno, primero en base a un sueldo muy bajo y después tomando como referencia el sueldo de febrero, lo cual me parece bastante perversa en el sentido que, bueno, ellos hacen cerrar sus números, pero nosotros cuando vamos al supermercado con los costos que tenemos, realmente el empleado público no le alcanza para llegar a fin de mes. Tal cual. Mario, por último, decías al comienzo de la nota que ya habían mantenido reuniones con Kramer, el ministro del sector, pero realmente las decisiones finales sobre estas cuestiones las toma Safran, digamos, se toman en otro ministerio. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? ¿Qué pasa si al finalizar esta jornada de lucha de hoy no hay respuestas o no las respuestas que ustedes esperaban? No, la asamblea, nosotros no estamos de esa manera, ¿no? La asamblea decidirá si continuamos con las medidas o si las aplazamos, digamos, unos días. La idea de nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y es lo que buscamos, ¿no? Pero la verdad que la última mesa de diálogo se rechazó porque, bueno, consideramos que nos vienen pateando las cuestiones, no solo en la cuestión salarial, sino en la cuestión de funcionamiento y mejoramiento del trabajo en el ministerio. Donde nos dicen, bueno, sí, se está trabajando, se va a trabajar, se va a hacer un expediente, se va, y bueno, la solución de fondo nunca viene, ¿no? La idea era, bueno, demostrar que el hastío del empleado del Ministerio de Ecología, para que, bueno, en la próxima mesa de diálogo tengamos una propuesta que realmente es seria, ¿no? Y que modifique un poco la situación angustiante que estamos viviendo como trabajadores. Uh-huh. Mario, para cerrar, ¿cuál es el nivel de adhesión que ha tenido la medida en la administración del Ministerio? Acá en Casa Central hay muchos trabajadores que se han adherido a la medida. Prácticamente no hay sectores que estén funcionando. Obviamente que siempre hay gente que decide no tratar y nosotros lo respetamos. Y a nivel de las delegaciones del interior, diría que es prácticamente total. Creo que hay una sola delegación que está trabajando y después las personas que están encargadas del SACDEFOR, que es el Sistema de Emisión de Guías Forestales Digital, que no son muchas tampoco, adhirieron completamente a la medida de fuerza. Así que nos están entregando guías forestales estos días. Perfecto. Estaremos atentos, Mario, a cualquier cosa que vaya ocurriendo y bueno, aquí estamos. Le mandamos un abrazo. Bueno, gracias y agradecido también por dar esta oportunidad de difundir nuestra problemática. Un abrazo para vos y para la audiencia. Charlábamos con Mario Nielo entonces.